yo creo que la satisfacción es una consecuencia de tus actos. No debe ser un objetivo. Planteándose, el objetivo tiene que ser la mejora, que era un poco el tema fundamental. Yo relaciono satisfacción con la búsqueda de la mejora. La satisfacción es una consecuencia. Por eso no sabía cómo definirlo. Decía, es un estado de tranquilidad, de autosatisfacción, o sea, de autocomplacencia. Bueno, estoy satisfecho. En el día de hoy estoy acompañado por mi amigo Santi y vamos a discutir o hablar sobre la distinción que existe entre lo que te gusta y lo que te gustaría que te gustase. Esta distinción lo que trata de reflejar es la incapacidad que tenemos de sentir de manera correcta que algunas cosas son buenas o malas, el sistema de feedback o de lo que nos comunica que algo debe de ser hecho o no es 100% correcto, y en la medida en la que esto esté mal adaptado sentiremos deseos de comer un donut, por ejemplo, como estábamos hablando antes de empezar esta grabación, y esta mala adaptación de sentir deseo de hacer cosas que no son buenas o de no sentir deseo de hacer cosas que son buenas es el tema en cuestión de hoy. Muy buenas, Santi. Bienvenido al No Tan Correctos. Sí, buenas tardes. Nada, aquí dispuesto a este intercambio de opiniones, que siempre aporta. Es un placer. Y enriquece. ¿Qué crees? Yo creo que el ejemplo que he puesto del donut es lo más evidente. El azúcar y quizás haya como muchas estrategias comerciales que están detrás tratando de maximizar el consumo, pero en esencia lo que es la raíz del problema es una maladaptación evolutiva. Tiene todo el sentido del mundo que los humanos durante 200.000 años que llevan en la Tierra hayan desarrollado una característica de deseo de aquello que tiene una mayor cantidad de calorías. El azúcar tiene una densidad calórica muy elevada, entonces las cosas que eran dulces, tiene todo el sentido del mundo que la característica de que se desee el azúcar con tanto deseo como lo tenemos nosotros exista. Esto es a nivel biológico, la explicación que se me ocurre a mí, que es lo que significa, de lo que está detrás, que tampoco es necesario, pero simplemente como para ver que tiene un fundamento científico detrás. No es como, pues igual hay gente a la que no le gusta el azúcar, vale, sí, bien, puede ser, pero la variabilidad no puede ser infinita. Entonces, con ejemplos como este del azúcar, ¿qué mecanismos crees que existen para poder empezar a afrontarlo o darte cuenta de que existe? Creo que primero tendrías que darte cuenta de que existe, ¿no? Bien, el azúcar y la grasa son elementos fundamentales en la alimentación humana, no tanto en la nuestra, viviendo en una sociedad civilizada o cómoda, más que civilizada, civilizada desde el punto de vista de supervivencia física. Pero bueno, no cabe duda que en una vida en libertad, el azúcar y la grasa, primero, son elementos no tan fáciles de conseguir y son muy necesarios porque se necesita quemar muchas calorías para sobrevivir a la intemperie, por entendernos, sin entrar en más detalles. Bueno, partiendo de ese hecho de que la grasa y el azúcar nos vienen en la receta, nos vienen de serie en nuestra mente y en nuestra biología, está claro que eso se utiliza como factor comercial. Y además muchas veces otro tipo de cosas como la forma con la que se presenta el producto. Bueno, y la harina es otro elemento que también es el tercero, diríamos, y habrá más, pero bueno, en principio estos tres son importantes. Bueno, entonces mencionabas el tema del donut. Bueno, efectivamente, el donut, además, todos sabemos lo que es un donut. ¿Por qué sabemos? Porque además alguien nos ha introducido ese concepto y además están riquísimos, hay que decirlo. O sea, nos engañaríamos si negáramos la mayor, pero no cabe duda que no es una comida sana. Entonces, es una comida que en principio la quieres. Si no la has probado, vas a tener deseo de consumirla, seguro. Si la has probado, y si lo has probado unas cuantas veces y a la vez has meditado sobre ese hecho de comerte esa comida y dejar otras comidas por haber comido esa, probablemente lo dejes. Y ahí has resuelto el tema concreto de querer. Vas a dejar de querer comer. No lo vas a rechazar como producto indeseable, no.
simplemente lo has eliminado. Diríamos, se ha agotado su camino en tu mente. Ya está ahí, pero no te va a aportar nada nuevo porque ya te aportó lo que te tenía que aportar. Ahora no necesitas esa inyección de calorías brutal. Pero creo que estás reduciendo el valor que te puede aportar el donut en el momento a la experiencia en sí de saber a lo que sabe el donut, y una vez ya lo has saboreado una vez, puede que en el futuro recuerdes a lo que sabía, entonces ya no te aporta ningún tipo de valor porque conceptualizas que el siguiente donut que te vas a tomar no te va a aportar valor en términos de una nueva experiencia quizás, pero ese deseo de las calorías y del azúcar es perpetuo. No va a haber un día en tu vida en el que te levantes y digas, hoy siento como que sería lo último que haría tomar algo de azúcar porque me siento completamente opuesto, vomitaría, tendría una reacción instintiva de rechazo frente al azúcar. Eso no va a ocurrir nunca. O quizás con el azúcar sí, por algún motivo podría ocurrir, pero la raíz de la cuestión es cosas para la que estamos predispuestos biológicamente, es muy difícil que súbitamente eso vaya a variar. Y esos deseos son recurrentes en el tiempo. Puedes sentirte muy satisfecho porque ya has comido bien, quizás no azúcar, pero otras sustancias, que son una pechuga de pollo con puré de patata, pues se me ocurre que es bastante más sano que un donut, y a pesar de que ese deseo esté siempre como en el trasfondo, cuando te has comido algo que es muy sano y estás satisfecho, estás saciado, no vas a desear el donut de la misma manera que lo harías cuando tuvieses más hambre, porque tu instinto te dice que eso es una buena manera de satisfacer tu hambre, porque si hay algo a tu disposición que tiene, como percibes, tantas calorías, lo deseamos. Pero sin tener que volver al tema biológico, yo creo que lo has tratado de reducir hasta un punto que creo que es incorrecto. No creo que sea 100% debido a que has razonado que no te va a aportar valor en tu vida, lo que permite que en el futuro esa interacción no se vuelva a dar. Hay más factores que hay que tener en cuenta. Una persona que esté tratando de dejar de fumar ya sabe lo que es fumar, lo ha experimentado, pero sigue teniendo el mono. ¿A qué se debe el mono? No se debe a el desconocimiento de lo que es el tabaco. Se debe a otro factor, que es la dependencia en la que tu cuerpo ha dejado de producir nicotina, entonces necesitas la introducción de nicotina externa. Pero es igual a lo que se deba. Hay un mono. Hay una necesidad de esa sustancia. Lo bueno quizás sería dejarlo como en inglés se llama cold turkey, pero en español la traducción sería como dejarlo de golpe. Y eso con muchas sustancias, como por ejemplo con el alcohol, si un alcohólico muy severo lo deja súbitamente, puede generar la muerte. Entonces habría que llevar una terapia de progresiva reducción del consumo. No sé la velocidad exacta, pero no puede ser súbita, eso lo tengo seguro. Algo parecido quizás ocurra en el caso del donut, en el que si dejas de consumirlo al 100% de golpe, en el momento en el que razonas, vale, pues el azúcar no aporta valor a mi vida, voy a dejar de consumirlo. Si tenías el hábito o simplemente por el hecho de haberlo consumido una vez puedes haber generado la dependencia, porque aquí hay múltiples factores. Está el factor del azúcar, que es malo, vale, sí. Está el factor de cuánto te has enterado, está el factor de cómo de malo es por dosis. Hay múltiples factores que se retroalimentan entre ellos, que se afectan y que varían en el tiempo. Puede que un día te levantes inspirado y capaz de gestionar tu día porque has meditado, porque has hecho ejercicio, porque has dormido bien, porque has comido bien, entonces te sientes capaz de tomar las decisiones adecuadas. Pero si estás en una situación de alto estrés, habiendo dormido poco, con una situación en la que tienes un problema de pareja o cualquier tipo de problema de relación, y encima vas añadiendo los problemas, tu capacidad de lidiar con las decisiones correctas se va a ir reduciendo. Y cuando esa capacidad se reduce porque estás sobresaturado, llega un punto en el que caes en lo que la biología te pide. No eres capaz de concebir un nuevo concepto y razonar. ¿Cómo podríamos describir esto? ¿Como fuerza de voluntad quizás? Bueno, yo creo que quizás hay un error en el planteamiento que me haces. Yo no tengo por qué renunciar al azúcar y a la grasa. No debo renunciar al azúcar y a la grasa. Otra cosa es que renuncie al azúcar y a la grasa, por poner el ejemplo que estamos haciendo, lo mismo me da a la harina, ¿no? Sí. Renunciar o a los lácteos. Renunciar en una presentación concreta o en una proporción concreta, como el ejemplo que estábamos teniendo. Bueno, que nos perdonen los fabricantes del donut. No, que no perdonen nada. Bueno, bien, pero quiero decir que no se trata de no consumir azúcar y grasa, sino decir, bueno, yo puedo azúcar, tengo muchas maneras de consumir azúcar. En forma intensiva tengo miel, de forma menos intensiva tengo fruta, tengo hidratos de carbono. O
O sea, grasa, pues hombre, me puedo consumir la grasa de muchas maneras. Yo creo que no, el error de planteamiento sería decir, biológicamente yo tengo que consumir grasa y azúcar, pero no quiero. No. Lo que tengo que hacer es equilibrar mi vida. No alimentarme solo, exclusivamente de productos en alto contenido, sino adecuarlo a mi consumo. O sea, yo consumo un determinado número de calorías día, o bueno, año o mes, me da igual, y debo reponerlas en esa misma proporción, pero no más. Y a ver, igual es tan malo, pero en menos cantidad, porque la dosis la puedo adecuar mejor, porque no es fácil comerse un cuarto de donut o medio donut, pero sin embargo te puedes comer una onza de chocolate, que tiene tantos problemas de grasa y azúcar como pueda tener el donut, pero sin embargo la dosis es mucho más manejable. Y además su formato ya viene en una presentación que si eres capaz de coger solo la marca, o sea, el trozo pregrabado, pues efectivamente no es mayor problema. Lo puedes hacer, y es que yo diría además es que lo debes hacer. Yo plantearía en esta línea, ¿no? Un poco, pretendemos un poco, uno de los objetivos de esta conversación era cómo plantearnos la mejora de nuestra vida, ¿no? En nuestros hábitos y en muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que las mejoras son mejoras en la medida que son concretas, que están definidas. Yo no me puedo plantear una mejora en abstracto, ni una mejora, diríamos, renunciando al 100% de otras cosas. Yo creo que sí con productos nocivos de verdad. O sea, yo creo que en el ejemplo azúcar y grasa no son nocivos per se, son nocivos en una mala proporción. El tabaco que mencionabas antes o el alcohol son nocivos per se. Hay el beneficio, científicamente está demostrado que no existe. Existe el beneficio cuando hay un problema. Yo creo que el tabaco o el alcohol pueden tener un beneficio en esa situación de estrés que mencionabas por las razones que sean, y entonces en un momento determinado la mala satisfacción que pueda darle a una persona el tabaco o el alcohol, pues le pueden hacer olvidar ese tipo de problemas. Digo mala solución porque ni va a solucionar el problema y está generándose uno nuevo, ¿no? Uno nuevo que además probablemente es peor que el que deja. Pero bueno, a veces tomarse una copita cuando uno está en una situación nervioso o decepcionado por alguna cosa y va a ir a la cama, por ejemplo, y va a ir a dormir, yo he tenido esa experiencia, a mí me resulta agradable. Tomas la copita, vas a la cama, duermes tranquilamente, te olvidas del problema y a la mañana siguiente el problema no era, si era grave no lo sé, pero si no era tan grave pasó ya, porque a veces los problemas nos los creamos, o sea, depende del valor que le demos al problema, ¿no? He tenido una discusión, una diferencia de opinión y en ese momento le doy muchísima importancia y al día siguiente he reflexionado y bueno, tampoco era para tanto. Y bueno, y ese remedio de esa pequeña ración de alcohol, ese día, pues me ha resuelto el dormir y el descansar. ¿Vale como ejemplo? No lo sé, igual no es muy educativo, pero porque es echar mano de una sustancia que es 100% negativa, no tiene ninguna escapatoria. O sea, son calorías huecas, que no hacen falta para nada, y sin embargo te ha podido resolver un poco un problema, ¿no? Lo quería ligar esto con lo de la mejora. Yo tengo que mejorar, tengo que mejorar, pero tengo que mejorar cuando sé en qué tengo que mejorar. Si no me estoy metiendo en un pequeño lío mental. Tengo que mejorar. No, ¿tengo que mejorar en qué? Tener la segunda frase es consecuencia de la primera. Si no tengo la ilusión de mejorar, no voy a tener en qué mejorar. No me voy a plantear el objetivo de mejorar qué, está claro. Pero lo importante es la segunda, no la primera. La primera es la columna vertebral que te va a sustentar, pero
hasta que eso no le pones, no pones un qué, un objetivo, que además tiene que ser un objetivo concreto, específico, tiene que ser medible. O sea, voy a dejar de, o voy a hacer qué. Tengo que hacer más de lo que hago o hacer menos de lo que hago, o tengo que hacer algo nuevo que no hago nada. Pero, o sea, es medible, porque, claro, me tengo que comparar dentro de un tiempo. Tiene que estar definido en un tiempo. Pues bueno, al cabo de un mes, o al cabo de una semana, o al cabo de 6 meses, depende el tipo de objetivo que me esté planteando, lo tengo que volver a medir y decir, bueno, pues he avanzado, ¿no? Tiene que ser realizable. Yo no me puedo plantear ahora que mi psicomotricidad evolucione de forma espectacular y pueda correr 100 metros en un buen tiempo. No, eso se escapa de mis posibilidades. ¿Por qué? Pues por mi propia forma física. O sea, no forma porque me tenga que preparar, no, es que aunque me prepare, o sea, mis rodillas no están preparadas para ahora someterlas a ese esfuerzo. Sin embargo, sí puedo mejorar en otras facetas. En vez de 100 metros, igual puedo andar a 5 kilómetros por hora durante 3 horas. Igual eso sí es realizable, ¿no? Bueno, que quiero decir un poco que, en resumen un poco, es que no se trata de, por un lado, de rechazar al 100% lo que no es bueno al 100%, sino que hay que buscarle un equilibrio. Y por otro lado, cuando me plantee un objetivo, tiene que ser medible. O sea, decías, dejo de fumar. Bueno, quizás en estos temas de las dependencias, el tema ya es más. Yo creo que ya se salen un poco de objetivos de mejora. La definición que yo he hecho de mejora y de su medición y tal, yo creo que ahí se escapa. Creo, por mi experiencia, pero bueno, no soy experto en eso, pero creo que cuando tienes una adicción, lo que hay que hacer es dejar 100%. O sea, hay que dejarla del todo. No vale medias tintas. Eso se escapa de otro tipo de cosas, ¿no? Has mencionado que el ejemplo del alcohol, de que una copa de vino o de cualquier bebida así no excesivamente alcohólica, justo antes de dormir cuando has tenido estrés, puede eliminarlo, pero está demostrado que la profundidad del sueño cuando has consumido alcohol es muchísimo menor, que se duerme mucho peor, a pesar de que las horas sean las mismas, que tampoco, porque se tiende a despertar más, tiene consecuencias negativas a múltiples niveles, de menor profundidad del tiempo que queda y menor tiempo. Y luego, pues, alguna otra seguramente también, pero es verdad que el veneno en el alcohol está en la sustancia en sí, porque no hay una cantidad que sea buena, pero el veneno, el dicho típico, el veneno está en la dosis, no en la sustancia. Cualquier sustancia del mundo es no nociva en ciertas cantidades. Plutonio. Estoy seguro de que si diluyes 1 miligramo de plutonio en 20.000 litros y coges 1 gramo de esos 20.000 litros y lo vuelves a diluir en 20.000 litros, ingieres 1 litro de eso y no pasa absolutamente nada. Entonces, ahí ya estamos en que hay cosas que sí que son la sustancia, el veneno está en la dosis y no en la sustancia. En alcohol yo creo que parcialmente no, porque la única cantidad de alcohol que es correcta es 0, entonces quizás sea un mal ejemplo. Y no estoy de acuerdo en que eso sea una buena manera de acabar con el estrés. La mejor manera, yo creo, sería meditando, siendo capaz de concentrarte en la respiración, quitando todo el rumiamiento de pensamientos que está siempre en la parte trasera de la cabeza. Siempre tenemos como pensamientos que están dando vueltas. Ser capaz de ser consciente de eso y acabar con ello es la mejor medida en contra el estrés. No conozco un método que sea mejor que ese y que tenga menos consecuencias negativas. Es totalmente natural. Quizás el alcohol también sea natural, porque el humano lleva experimentando con el alcohol durante decenas de miles de años. Pero no, creo que no va al cuento. Pero hay otro comentario que has hecho, acabando ya mi comentario sobre que el alcohol es malo en cualquier dosis y que ni siquiera cuando algo es malo 100%, como has dicho, que no hay cantidad que sea bueno, has dicho, si algo no es bueno en ninguna cantidad, es malo al 100%. Pero eso que no va a ser malo intrínsecamente, porque es malo en todas las cantidades, puede ser bueno si lo aplicas en una condición concreta. Habría que redefinir el término de no es malo, de que es malo 100%. Si es malo 100%, en cualquier circunstancia en la que lo apliques, sería negativa. Entonces no es 100% negativo. Sí que es verdad que no hay ninguna cantidad de alcohol recomendada, la única es 0, pero sí que creo que, aunque no haya una cantidad de alcohol recomendada, sí es que es verdad, como tú has dicho, no estoy tratando de rebatir el argumento, ya he dado mi opinión previamente. Estoy tratando de decir,
si el alcohol se demuestra que en algunas circunstancias en concreto es la mejor opción que se tiene, porque ni meditar ni ninguna otra opción está disponible, estaría justificado el consumo de alcohol. Pero claro, aquí también habría que contar más factores. El coste del alcohol no es de esa copa de vino, no es exclusivamente la respuesta biológica o metabólica que vas a tener tú. Está también la respuesta a largo plazo. La respuesta inmediata de procesarlo y asimilar el alcohol es algo que va a acabar en torno a 16, 20, 40 horas. Pero el hábito que se ha generado parcialmente por el hecho de haberte expuesto a algo una vez, eso también es un coste. Hay una posibilidad de que se genere adicción con la primera consumición. El que es un adicto al tabaco y consume dos cajetillas al día, empezó con un cigarro. Ese fue el cigarro. ¿A quién le va a tocar ese cigarro que le va a hacer adicto? No es que el cigarro en sí tenga nada, sino que es la interacción contigo. Pero ese riesgo por el que yo abogaría por absoluta cero tolerancia a las cosas que son, como según tu definición, 0% buenas, porque no se recomienda ninguna cantidad. Entonces, por un lado, creo que, para resumir un poco, creo que no tiene razón con el alcohol, habría que buscar métodos buenos, otros métodos, pero si te encuentras en una situación en la que estás estresado y no sabes hacer la meditación porque no estás acostumbrado, no has tenido un entrenamiento, es normal que trates de recurrir a lo que tienes. Es como todo. Ojalá tuviésemos una fuente de energía que fuese ilimitada y que no emitiese ningún tipo de contaminación. Eso sería magnífico. No se tiene. Pues ¿qué tenemos? Los combustibles fósiles. Es lo que tenemos. No es perfecto, pero es lo que tenemos. Lo mismo ocurre aquí con los remedios al estrés. Quizás lo correcto hubiese sido lidiar con el estrés y asumirlo y punto. Esa es otra opción. Quizás sea peor que el tratar de poner una venda, que tampoco lo soluciona como con el alcohol. Entonces, creo que parcialmente tiene razón. Si es la mejor opción que se te ocurre, no veo mal que se use, pero hay que ser consciente, mientras que se sea consciente de que no solamente es el coste metabólico de ese momento, que vas a dormir peor, que el alcohol cuesta más dinero que una bebida cualquiera, y que el agua, pues ya ni te cuento, varias órdenes de magnitud más que un vaso de agua del grifo. Pero si eres consciente de que los costes a largo plazo de la posibilidad de generar el hábito y la adicción, y descuentas eso, que no estoy muy seguro de si el humano es capaz de descontar eso. No estamos biológicamente adaptados para tener pensamientos tan abstractos como este. Yo ahora más o menos puedo hablar del tema, pero conceptualizarlo internamente y sentirlo, creo que no lo podemos sentir de manera muy fiel a lo que es la esencia de estas palabras, que sois los espectadores y tú capaces de interiorizar ahora, pero no serías capaz de interiorizarlo de la manera que te haría sentir en el momento que el alcohol no es deseable, cuando entiendes racionalmente una cosa pero sientes otra. Esa maladaptación, esa desalineación entre lo que sientes y lo que sabes, es a lo que yo me refiero cuando digo que el alcohol no hay ninguna cantidad de alcohol que sea buena y tendríamos que tener tolerancia cero, porque en el hipotético caso de que haya una circunstancia en la que se tenga un 1% de rentabilidad en una circunstancia en concreto, la capacidad de distinguir si eso es correcto o no es tan pequeña y tan proclive al vicio que yo creo que sería más rentable decir que no que decir que sí. Porque de las veces que sí hubiese sido rentable y dijiste que no, van a ser menos, esta es mi apuesta, que las veces que no hubiese sido rentable y se acaba diciendo que sí. En base a este argumento y no otro, es por lo que digo que ninguna cantidad de ninguna de estas sustancias que estamos hablando, alcohol y tabaco, no azúcar y grasa, claro, lo necesitamos en su dosis, es tolerable. Y deberíamos de ser 100% inflexibles. En el momento en el que quizás nuestra biología varíe, podríamos cambiar el argumento. Pero ¿qué opinas de que ganas más de lo que pierdes? Bueno, yo un poco el ejemplo que he expuesto antes, estando totalmente de acuerdo de que en ese tipo de sustancias y otras peores que no hemos mencionado, que generan adicción y que además trastornan totalmente la vida de cualquier persona, todas estas también, el tabaco, el alcohol y esas otro tipo de drogas que son mucho más agresivas y más peligrosas, pero bueno, yo no pretendo minorizar, partiendo del hecho es el alcohol y el tabaco son 100% negativos y no tienen, si tienen algún elemento beneficioso, es con un alto riesgo de efectivamente de no poder controlar posteriormente esa adicción que generan. Precisamente el hecho de que en un momento determinado te resulten beneficiosas, lo que te están haciendo es lanzar el mensaje de que son beneficiosas. O sea, están en contradicción directa con lo que racionalmente he expresado en la frase anterior. Pero bueno, pero vivimos en una sociedad
que tiene unos parámetros, que no podemos, no debemos ser una isla. Debemos ser nosotros mismos, eso por supuesto, pero bueno, no se concibe ninguna reunión en este país sin alcohol. Cada vez se vislumbra más la posibilidad de que sea casi sin tabaco, pero desde luego sin alcohol. Y bueno, y desde luego por los partes de fin de semana de los accidentes de tráfico y de las mediciones de drogas, bueno, pues el tema está claro que existe consumo de drogas de una forma generalizada. Igual no generalizada, pero bastante común. No vamos a dejarlo de generalizado. Supongo que no vamos a ser nosotros bichos raros solos, que no probamos ese tipo de sustancias. Pero bueno, yo tengo que decir que yo he fumado, entonces ya sé de qué estamos hablando cuando dices el tabaco. Y bueno, el tabaco consigues dejarlo y bueno, no te genera mayor problema. Y te das cuenta de que en algún momento te ha generado satisfacciones, sí, es verdad. Y bueno, ¿y por qué no? Te han acompañado en tu vida esas satisfacciones. ¿Pero cómo defines esa satisfacción? Diríamos, en un primer momento, por ejemplo, el tabaco, ¿no? En un primer momento es un beneficio social. Estás en un entorno, no eres tú solo en el mundo, estás con tus amigos, estás con la chavalería, que tú también eres uno de ellos. Y bueno, diríamos, el valor de las personas, poco científico, por supuesto, pero real, pero socialmente real, se mide muchas veces en la cantidad de fechorías que es capaz de hacer un chaval. Y claro, a veces, bueno, nunca será bueno, pero no cabe duda de que ser diferente en determinados momentos de tu vida puede ser perjudicial. En cuanto a aceptación social. Claro, y te puede generar una serie de problemas de convivencia, de relaciones, que pueden ser muy graves. Quizás más graves que el hecho de fumar o de tomar un calimocho. Depende de cómo lo plantees. Bien, estoy queriendo decir un poco que me preguntabas, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es ese, es un beneficio imperfecto, pero bueno, pero tampoco puedes recomendar de forma generalizada que, hablando del caso concreto del chaval, el joven de, yo qué sé, de 14, 15 años, 16. Bueno, en mis tiempos empezábamos a fumar a los 14 años. Pero bueno, hoy día igual empiezan más tarde, pero empiezan pronto, los que empiezan. Y bueno, tampoco pasa nada, pienso yo. Yo creo que no me rasgaría las vestiduras por el hecho de que un chaval fume. Habrá que sacarlo de ahí. Tendrá que salir él y el entorno le tendrá que ayudar a salir de ahí. No sé, las generaciones que me han seguido a mí, que he tenido cerca, han fumado, han probado el tabaco. Yo no soy enemigo de probar. Antes lo he dicho con el donut. No soy enemigo de probar. Prueba tabaco. Y podrás decir que no, con conocimiento de causa. Prueba la cerveza, que sabe fatal. Y sé capaz de ponerte una medida a ese consumo de alcohol. Digo la cerveza porque yo recuerdo que sabía fatal. Yo bebo cerveza todavía alguna vez. Es decir, que no. Pero quiero decir que es una de las cosas que es buena para empezar a aborrecer la bebida, ¿no? Bueno, yo creo que hay productos nocivos 100% que tienen un valor social. Vivimos en la sociedad y, bueno, hay una madurez en la que no tienes por qué andar con paños calientes con la vida social. La vida social te la fabricas tú, te la organizas tú y tú eres el que marca las pautas. Y hay películas, que te siga el que te quiera seguir y el que no, pues que siga su camino. Pero hay otros momentos cuando todavía no tienes esa madurez y no has generado tu propio camino social, tu propio volumen de valores sociales. Digo sociales porque, bueno, porque sí, estoy hablando de la medida en que te relacionas con otros. Y yo no sería tan taxativo en la prohibición. Creo que hay que inculcar el valor, hay que tenerlo, hay que interiorizarlo, pero bueno, creo que no es malo sobre todo que lo pruebe
y que lo pruebe y que no se sienta tan diferente, porque la marginación en determinadas edades es un tema que no creo que sea necesario como aprendizaje. Porque, por otro lado, podría ser, no, perfectamente, que tú eres el bicho raro y te sirve como aprendizaje y vas a salir de ahí fortalecido y no tengas ninguna preocupación. Esto que como adulto es fácil hacer, yo voy a un grupo, no me gusta el grupo, me voy. No intento mimetizarme con el grupo, pero en los inicios, que es donde se empieza con el alcohol, con el tabaco y, ojo, y con otras drogas, con lo cual soy perfectamente consciente de que lo que estoy diciendo es muy peligroso, porque lo mismo se podría aplicar a la cocaína, al hachís, pero bueno. Yo creo que tiene razón en cuanto a que en edades más iniciales o prematuras es difícil decir que no, porque no te creas tú tu entorno social, sino que es el que te ha venido dado, y es muy importante ser parte del grupo consiguiendo eso, como el estatus de no ser totalmente marginado. Tienes que adherirte de cierta manera a las normas, porque no se tiene la capacidad de decir, bueno, pues no me gusta este grupo, lo único que hacen es fumar, me voy a otro sitio. Sí, parcialmente sí, pero no es blanco o negro. No es como que siempre que tengas 13 años vas a tener que fumar para ser integrado, ni tampoco es que si no fumas no va a pasar nunca nada. Tiene que haber cierta habilidad de adaptarse a la situación. Si un chaval de 13 años está escuchando este podcast, debe de adaptar este conocimiento a su situación personal, como yo hago con otras cosas. Quizás con 13 años no sé suficientemente maduro como para hacerlo. Yo creo que no lo era. Pero lo que pasa es que si consigues eso que, por ponerle una palabra, yo creo que es el estatus, entre tus compañeros haciendo otras cosas, no necesariamente lo vas a tener que conseguir fumando tabaco, consumiendo sustancias. Esto yo lo hilaría otra vez al mismo problema. El hecho de que nos gusten los donuts o que nos guste el tabaco una vez consumido, o que el alcohol, esas cosas, es una adaptación biológica, culpa de la selección natural, que no ha seleccionado la característica opuesta porque funcionaba previamente y ahora ya no. Exactamente lo mismo está ocurriendo a nivel cultural con las cosas que se valoran. No es casualidad que se valore. Lo que me refiero es que la selección natural no exime a la cultura. La cultura también es parte, está sometida a la selección natural. Las cosas que se consideran como correctas o como buenas en la sociedad en cada momento de la vida. A los 13 años quizás sea demostrar que eres capaz de ser independiente y hacer cosas que vayan en contra del grupo, de las normas establecidas, por ser un poco como abanderado o hacer cosas locas. No es casualidad que eso se desee entre los jóvenes. Se debe a que la señalización costosa de la valentía, yendo en contra de las normas, digo costosa porque cualquiera podría decir, sí, yo fumo, pero si no fumas, no es una señal costosa. No lo estás haciendo, no estás asumiendo los problemas y riesgos que tendría eso. Entonces, haciendo una señalización costosa, que es como de verdad se sabe si alguien hace lo que dice, demuestras a los demás que tienes cierta valentía, que tiene todo el sentido del mundo que se hubiese seleccionado en las miles de generaciones de humanos que ha habido. Entonces, yo lo que digo es, la raíz del problema vuelve a ser el mismo, a diferentes niveles. Uno, la sustancia. Dos, la cultura. La cultura en cierta parte influye en lo que se acaba haciendo, como tú has dicho, ¿sí? Sin una cultura en la que solo se consume alcohol y no se puede hacer otra cosa, en un extremo, pues sí, estaríamos bastante predeterminados a consumir alcohol y sería más difícil, pero esa consumición de alcohol también ha sido seleccionado en la selección natural y en última instancia es la incorrecta selección natural que ha ocurrido en el pasado, lo que está generando las ineficiencias actuales. Yo lo que no sé es, ¿qué ocurriría si tuviésemos una biología adecuada, perfecta, la que podríamos concebir ahora mismo como biología correcta o óptima? Claro, no la podríamos concebir si nuestra biología no fuese óptima, ¿no? Pero algo mejor de lo que ya es, podríamos mejorarla. Y generamos, imagínate, hipotéticamente, no es que apoye que la idea de que se haga esto, pero si pudiésemos diseñar un humano de pies a cabeza, de la manera perfecta, con las predisposiciones emocionales que considerásemos como correctas y ya hubiésemos hecho experimentación para saber perfectamente que esa persona va a ser óptima, no tiene deseo de azúcar, de grasa, lo que sea, las medidas correctas, que se hubiese concienciado a la comunidad científica para determinar esto, se hubiesen dedicado muchísimos recursos y se hubiese conseguido a esta persona. ¿Acaso esa persona quizás estaría maximizando los objetivos que tenemos nosotros ahora? Que es estar en forma, estar sano, pues yo qué sé, tener un buen trabajo, ser medianamente feliz, pero ese último objetivo que tendríamos, que es como cumplir los objetivos actuales, que es más o menos lo que acabo de escribir, que en gran medida yo creo que lo cubre, ¿acaso esa persona sentiría satisfacción por el hecho de ser capaz de hacerlo con muchísima más facilidad que tú? Porque yo esta sensación la he tenido en muchas cosas en la vida, en especial con los videojuegos. Si tú estás jugando a un videojuego e introduces los trucos, o los hacks, o como quieras llamarlo, el momento devalúas la moneda.
devalúas lo que es el juego. Si tú antes te costaba muchísimo conseguir unos puntos en un juego y ahora clicas una serie de teclas y consigues una cantidad de puntos que antes no se podían conseguir en un año, el deseo que tienes de seguir jugando disminuye muchísimo. Lo mismo ocurre a otros niveles. Si tú antes estás... Bueno, es exactamente el mismo principio que con el azúcar. Ahora tenemos trucos en nuestro entorno, pero no por ello dejamos de desearlo, pero el principio es el mismo. Tenemos un deseo que sigue ahí a pesar de que tenemos trucos en cuanto a que conseguimos mucho azúcar. Entonces es como el mismo problema invertido. Con el azúcar con el azúcar no deja de existir el deseo, con los videojuegos sí. Porque es como que decimos, vale, pues siguiente etapa, ya he conseguido mi objetivo de los puntos, ya los tengo todos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues el juego ya no te satisface, ahora es otra cosa. Y a mí me da tengo una intuición de que a esa persona perfecta le ocurriría exactamente lo mismo. Si estás de acuerdo conmigo en que, como ahora tendrás tiempo para responderme, si estás de acuerdo en que esa persona no encontraría satisfacción en las cosas que les resultarían tan sencillas y yo que sé, aspiraría a otro nivel. Tendría un nivel de desarrollo personal que nadie de nosotros puede concebir y estaría compitiendo con los mejores filósofos de la historia o incluso los humillaría. Sería un punto de perfección que... ¿Acaso eso es lo que a él le satisfacería en la misma medida que nos satisface a nosotros cosas más banales, como por ejemplo ir al gimnasio, hacer una cosa más sencilla, que no es algo que completamente destruya los conceptos filosóficos previos porque los nuevos son absurdamente mejores? Bien, yo creo que lo primero que habría que plantearse es que si cualquier humano o humanoide genérico perfecto que los humanos de a pie quisiéramos perfeccionar, diseñar y perfeccionar, yo creo que nunca sería... yo no me creo ese objetivo. No me creo que ese objetivo pueda ser real. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo creo? Porque los científicos, los humanos, que vayan a definir cuáles son las características de pensamiento funcionales, de sensaciones, de sentimientos de ese humano genérico perfecto, no son perfectos. Entonces, y además no se pondrían de acuerdo respecto a cuáles son los... Al final tendría un abanico de contradicciones. Pero tu crítica es de capacitación técnica. Técnica y de sentimientos. Es decir, los científicos, los humanos científicos a los que pudiéramos encargar ese diseño, yo creo que sería como algo irrealizable, plantearnos un objetivo irrealizable como sociedad. No nos va a generar más que problemas. Es irrealizable, en eso no tengo demasiada duda. Pero entonces hacerlo creo que no es correcto, no es bueno, porque tenemos que plantearnos objetivos que sean realizables. La mejora, lo he planteado antes, tiene una serie de parámetros que hay que respetar. Y cualquier cosa que se salga de esos parámetros, tanto cuando creamos un modelo teórico genérico perfecto, como cuando nos planteamos nosotros, dentro de nuestra mediocridad, esa mejora, son los mismos. Ese ser perfecto, podríamos definirlo en teoría, eso está claro, ¿no? No lo vamos a fabricar, no lo vamos a construir, lo definimos. ¿Y qué tendría en sus planes de mejora? Que tendría algún plan de mejora, porque no lo habríamos hecho perfecto. Pues tendría las mismas satisfacciones que tenemos nosotros. Yo creo que conseguir licuar la luna, supongamos que este fenómeno es capaz, por decir una tontería aberrante, pero bueno, si este es capaz de licuar la luna y guardarla en una botella, no va a tener más satisfacción que la que podemos tener nosotros dejando de fumar, dejando el alcohol o conseguir unos pequeños objetivos de calidad física, de resultados sin mayor esfuerzo, cualquier cosa que nos planteemos en la vida, adelgazar 5 kilos sin perder fuerza, sin perder salud, cualquiera de esos pequeños objetivos que nos planteamos a lo largo de nuestra vida, que son lo que definimos como mejora en esos parámetros de específica, medible, definida en el tiempo, controlable. Bueno, pues eso es lo bueno, yo creo. Y lo otro
no, yo creo que no nos aporta, no nos aporta. Es como vivimos en una sociedad que es la que tenemos. La gente se pirra por salir, por concentrarse multitudinariamente. Y no sé, bueno, eso es así, no sirve para nada porque el contacto social es mínimo. O sea, normalmente es un ambiente ruidoso o es un espectáculo de masas. O sea, quiero decir que las concentraciones habituales son puramente de espectador y si es de participación, pues es en medio de la música, del bullicio. Al final es tan individualista como ser espectador en un partido de fútbol o en los fuegos artificiales. Bueno, pero ese es el comportamiento social en el que nos movemos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo denostamos 100% y dejamos en un momento determinado de acompañar a alguien con el que estamos a gusto y tenemos aprecio, acompañarle a un espectáculo de esos porque quiere hacerlo. ¿Lo dejamos porque no nos satisfaga plenamente? Bueno, yo creo que hay que buscar un equilibrio. Tenemos que vivir en esta sociedad que nos toca. No tenemos que ponernos al margen, ni aun cuando podemos. Quiero decir, cuando hablábamos antes de la primera juventud, pero bueno, en la madurez tampoco tienes por qué ser viejo intransigente o maduro intransigente, ¿no? Quiero decir que, no sé. Me gustaría preguntarte qué ocurriría si eres capaz de rodearte de gente que es igual que tú en una cantidad. Porque si solo tienes un amigo, quizás tu vida no sea plena. Bueno, quizás sí, no estoy muy seguro de esto. Pero asumamos que la cantidad óptima de amigos es superior a 1 y que la cantidad que sea, tienes una cantidad de amigos. Te quiero hacer esta pregunta, pero antes te quería cuestionar el hecho de que si tú, por el planteamiento que estabas haciendo, me da la sensación de que el objetivo último es la satisfacción. Pero esa satisfacción es difícil de definir y 2, si no somos capaces de definirla de manera correcta, quizás meterte en un sarcófago que estés conectado 24 horas al día a una jeringuilla que te inyecte comida por un lado y por otro lado estupefacientes o alguna sustancia psicoactiva que genere la mayor cantidad que sea capaz de generar tu cerebro de placer o de satisfacción. Eso sería capaz. Imagínate que la ciencia llega a un punto en el que ese sarcófago existe y tu esperanza de vida se triplica porque vas a someter a tu cuerpo a un estrés mínimo, se le va a poner electrodos a los músculos para que se ejerciten, tu esperanza de vida va a ser mucho más prolongada y la cantidad de satisfacción, medida como quieras, va a ser el triple en este sitio. La esperanza de vida es el triple y la satisfacción es el triple. ¿Cómo justificarías tú que esto no es la medida correcta en base a lo que acabas de decir cuando la sensación que me había dado a mí es que lo que se busca es satisfacción? Y da igual cómo la definas. Si la ciencia avanza lo suficiente, este sarcófago existirá para satisfacer lo que tú defines, creo, como satisfacción, a no ser que lo que te refieras es que la satisfacción no puede ser adquirida metiéndote en un sarcófago y simulando experiencias, cuando estas no están siendo experimentadas. Diciendo como que el icono que tenemos en nuestro ordenador de la basura, no hay una basura literal, es una representación gráfica de algo, es una metáfora. De la misma manera que ocurriría una metáfora en la interfaz de usuario en el sarcófago este hipotético, tú dices, hay que quitar la interfaz y habría que vivir la realidad de la manera más tangible y física y directa posible. Hay un científico que se llama Donald Hoffman que dice que la selección natural ha modificado o generado al humano de manera que no perciba el entorno de manera real. La realidad está totalmente modificada y lo que percibimos en realidad son iconos que son útiles para mover en este ejemplo del ordenador el archivo que quieres tirar a la basura y lo metes en la basura física, que tiene un icono de una basura física, pero que no hay ninguna basura detrás del ordenador. No valdría para nada si el ordenador representase sus circuitos, su circuitería, de manera literal. Si se representase lo que hay detrás del ordenador de manera literal en la pantalla, no serviría para nada. Tardaríamos muchísimo en seleccionar el color con el que quieres pintar y hacer un dibujo. Sería absurdamente costoso. Entonces, el mismo argumento utiliza Donald Hoffman para decir que todo esto lo estoy diciendo como para intentar de prever un argumento que tú ibas a utilizar, que hay que vivir la vida en la realidad más posible, en lo más directo posible, cuando quizás no lo sea, porque Donald Hoffman argumentaba, y parece ser bastante plausible, tiene un libro que se llama el caso en contra de la realidad, que lo leí, parece plausible, no tengo argumentos en contra de él, pero tampoco lo creo al 100%. Puede ser que en alguna medida la realidad sí que percibamos. Pero si esta realidad no fuese cierta, si tú me dices, si tu argumento que puedo prever ahora es que la realidad no debe de ser
edulcorada de ninguna manera y que hay que vivirla en la mayor realidad y tangibilidad y directa con lo que podemos concebir como mayor cantidad de realidad. Esta mesa que tenemos debajo es física y podemos testearlo y ver que es cierta y que es literalmente cierta según todas las características físicas y mecanismos científicos que podemos demostrar. Una interfaz de usuario en un ordenador no lo es. No hay literalmente una basura. Aquí sí, aquí hay literalmente una mesa y eso es incuestionable. Cualquier científico me daría la razón. Menos Donald Hoffman, claro. Pero, porque habría que ver qué es el concepto de mesa, pero eso es un tema completamente distinto. Entonces, ¿se basa tu argumento en el hecho de que hay que vivir la realidad de la manera más directa posible o no? Yo creo que sí, que debes vivir la realidad. La realidad, en contra de tu científico, yo diría, el científico que mencionabas, sin ningún tipo de sorna. Quiere decir que, Sí. la realidad existe, la realidad es tangible. Además, desde mi punto de vista, si no partes de una realidad para establecer la mejora, no es tan mejora. La mejora es mejora en la medida que intenta modificar parcialmente tu realidad. Yo lo que planteaba es que tú te planteas diferentes objetivos y tienes compañeros de viaje de cada uno de esos objetivos y puedes tener compañeros diferentes. Es muy difícil encontrar, y es que además yo creo que no es ni bueno buscar, o sea, no encontrar, sino no es bueno buscar alguien que sea tan parejo y tan idéntico a ti para que te acompañe en todas tus aspiraciones vitales. No es bueno porque en el momento en que cree una disparidad de opinión o de criterio, se te ha caído el montaje. Y claro, eso, digamos, no es ni tan siquiera, o sea, va en contra de la mejora, sería un perjuicio, no una mejora. Y yo lo que quiero decir con esto es que tú puedes encontrar en tu camino de mejora, en el punto de vista cultural, un entorno en el que tengas como compañeros de viaje en esa búsqueda de una perfección cultural o de conocimiento, de cualquier tipo de conocimiento, pues que, pues yo qué sé, ahora se me está ocurriendo ahora. Quiero conocer el mundo de las plantas medicinales. Y volvemos a la polémica. Yo voy al mundo de las plantas medicinales no como alternativa a la medicina moderna química, simplemente como, me lo planteo de esa manera, exclusivamente para, a ver nuestros ancestros qué nivel de conocimientos han acumulado que ahora me llegan a mí, porque claro, probablemente a las generaciones posteriores les van a llegar lo que está escrito, pero les va a llegar mucho menos de lo que me puede llegar a mí todavía, porque a mí en mi juventud y en mi madurez he conocido que el brujo funcionaba y ha habido gente que ha creído ciegamente en el brujo, en contra de, o a la vez que, pero muchas veces en contra de la medicina tradicional. Bien, entonces dices, yo quiero participar, si puedo, en un curso de conocimiento de medicina, de plantas medicinales, y sé que me voy a encontrar en un entorno dispar. Voy a tener, como se suele decir, el enemigo en casa. Pero no hay otra forma de hacerlo. O sea, si yo quiero mejorar, tengo que moverme en ese entorno y me tengo que mover de una manera permisiva. Pues mira, no opinamos lo mismo, pero aquí estamos. Cualquier otra cosa. Tú en el mundo de la actividad física, te lo puedes plantear hacer la actividad física solo o te lo puedes plantear hacerlo en compañía. Si lo haces solo, pues los parámetros los marcas tú exclusivamente. Pero también tienes que medir, porque de alguna manera, lo hagas en grupo o lo hagas individual, hay una serie de parámetros que tienes que marcar previos para que sea una mejora. Pero si lo haces en compañía, en grupo, pues, amigo, ahí tienes además una sumisión, en cierto modo, al grupo, que no va a ser absoluta, evidentemente, porque entonces fuera del grupo, pero sí vas a tener una cierta dependencia. Y vas a encontrar gente que se plantea el esfuerzo físico de manera diferente a la tuya, pues lo mismo que en el tema de las plantas medicinales. Entonces, eso te lo vas a encontrar a lo largo de la vida en todos los sitios. En actividades personales existe, no te cuento ya nada, en actividades profesionales
actividades profesionales, bueno, tú eliges a los amigos, pero no eliges ni a la familia, ni por supuesto a los compañeros de trabajo que te van a llevar, o de estudio, que te van a llevar muchísimas horas de convivencia, ¿no? Entonces, bueno, tienes que, bueno, siempre tienes que jugar un poco sabiendo cuál es tu lugar, dejándote influenciar lo justo, intentando influenciar también lo justo, y bueno, pues ese derechos y deberes, libertad individual y de alguna manera libertad colectiva en este pequeño colectivo. Porque claro, cuando hablamos de colectivo intentamos hablar de ciudades o países, pero bueno, esto se da en este encuentro que estamos teniendo tú y yo. Hay un interés colectivo y hay una dependencia colectiva, queramos o no, porque si no, se acaba la conversación y además tratamos los dos de que no se acabe la conversación. Dos no bailan si uno no quiere. Exacto. Bueno, y yo creo que ahí nos movemos, ¿no? Lo del sarcófago y lo de la satisfacción y tal, yo creo que no es satisfacción. Para mí se da mucha mayor satisfacción llegando a un punto de encuentro en ese trabajo cultural o en ese trabajo de ejercicio físico, encajar. ¿Qué hacemos ahora? ¿Saltamos o cogemos las mancuernas o cogemos el TRX o hacemos 20 o hacemos 15, hacemos 3? O sea, es decir, ese ponerse de acuerdo... No hay atajos. Todos son atajos. Son atajos en el sentido de que, bueno, pues unas veces se llegará a un acuerdo que sea más acorde con lo que tú querías en ese momento y otras veces menos. Pero a la larga se demuestra que no hay un solo camino. Es decir, que no se trata de decir, no, el método de preparador físico de fulano mengano científicamente dice que hay que hacer todos los días y esta rutina, de verdad que no. O sea, una cosa es si yo quiero batir el récord puede ser que sí, que eso sea así, pero en la vida real, en la vida genérica de la mayoría de los humanos, es mucho más importante otros logros que batir el récord. No estaría 100% de acuerdo. ¿Por qué? Sí que es verdad que, vale, no pidas un atajo 100%, no sería lo correcto, pero en el espectro de lo atajo que es algo, de la cantidad de esfuerzo que te requiere conseguir algo, la métrica que estábamos utilizando antes era la satisfacción. Se podría definir como una relación de neuronas concreta dentro de la cabeza con una fMRI, una resonancia magnética. Si se avanza lo suficiente se podría sacar lo que es la interacción entre neuronas que acaba generando el sentimiento de satisfacción. Se podría definir de alguna manera a nivel científico y técnico. Y tú dices, ese atajo que es absoluto, en el espectro de 0 a 100 el sarcófago es 100, no se me ocurre ninguna manera de atajarlo aún más. Bueno, quizás suicidándote ya, pues no hay nada que atajar. Pero lo que se me ocurre que es lo máximo atajo es eso. Pero no es que tu oposición a los atajos no puede ser absoluta, porque existen los atajos. Las mancuernas que utilizas tú para hacer ejercicio no las has producido tú, están hechas de una aleación de metales, que la ha hecho gente que se ha especializado, has generado valor en el mercado para poder intercambiar con esa persona las mancuernas. Entonces, hay una serie de cosas que depende de la definición. Si eres suficientemente riguroso, llegarás a la conclusión de que tú has usado muchos atajos. Estás utilizando unos, entre comillas, hacks o trucos que te permiten disponer de cosas que no dispondrías en un entorno natural. Entonces, si tu estándar es natural 100%, no podrías disponer de ningún tipo de mancuernas, no podrías disponer de nada de lo que tienes tú. En la actualidad tendrás que conseguirlo tú de 100%, como ¿cómo se llamaba este famoso que conseguía en una serie de televisión, que lo conseguía hacer todo él solo? Sí, MacGyver. MacGyver, sí. Pues tendrías que ser él, y en una isla desierta, porque no vale interactuar con nadie, o con una tribu de gente con la misma idea, sin ningún tipo de influencia cultural, para que no tengas trucos de, pues ahora utilizo este conocimiento que tengo de cómo hacer un ordenador. No vale. En el espectro, si te opones 100% a los atajos, tendrías que ir al MacGyver, en una comunidad de cazadores-recolectores. Eso sería MacGyver. Y creo que eso es pésimo. No satisfacería tu vida de la misma manera. Entonces, utilizando cierta cantidad de atajos, sí que se puede conseguir satisfacción, pero aparentemente, si multiplicas eso por las órdenes de magnitud que sea para llegar al 100%, ¿qué te hace pensar que la satisfacción desaparecería? Eso por un lado, porque creo que te puedes acostumbrar a ello. Pero luego habría otros dos temas que has comentado. Uno, creo que no es 100% una cosa u otra. Cuando has mencionado que la satisfacción no se puede conseguir de una manera u otra, creo que hay un gradiente
hay un espectro, es de blanco a negro, hay grises entre medias. Entonces, cuando has dicho que la satisfacción no se podría conseguir de esa manera, creo que hay que ser capaz de graduar de lo que estamos hablando. No es que yo lo haga perfectamente, ¿eh? Es simplemente una crítica constructiva de que creo que tu comentario de 100% rechazo de algo está errado porque habría que tener en cuenta el gradiente. Si el sarcófago no vale, ¿qué tal dormir con unos electrodos que permiten estimular los músculos de una manera que hagan parte del ejercicio, la parte del ejercicio que más te iba a costar, porque quizás con una lesión no hubieses podido hacer esa parte del ejercicio porque por el riesgo físico, y te ahorra esa parte y luego haces la parte buena? Estoy seguro de que nadie se opondría a esto. ¿Dónde está la frontera? No hay una frontera. Es un gris. Es un progresivo movimiento hacia el sarcófago que creo que no habría que rechazar. Luego, el último comentario sobre lo que has mencionado tú. Has hablado de un brujo. Y a diferentes niveles el brujo funciona. Bueno, a un nivel que yo conozco. El brujo literalmente no funciona. Es una basura. Lo que él recomienda no funciona en absoluto. Puedes testearlo diciéndole, teniendo un grupo de control, dándole la misma sustancia y no diciéndole que esa sustancia es buena, se demostraría que lo que dice el brujo es una completa bazofia. Pero sí funciona a un nivel diferente, al nivel de la homeopatía. La homeopatía funciona, hay evidencia de esto. Cuando a una persona le dices algo y lo cree, la capacidad que tiene la mente de influir sobre los acontecimientos futuros no es cero, por lo que la homeopatía en alguna medida funciona. No sé si en todas las ocasiones, pero a lo que me refiero es que si la homeopatía funciona, y creo que sí funciona, lo que dice el brujo en forma de metáfora y no de verdad literal, tiene todo el sentido del mundo. Y creo que en la misma nota ocurre lo mismo con la religión. La religión quizás literalmente sea falsa, como yo creo que es. Soy bastante ateo convencido, pero a otro nivel, como dice el que yo conozco, la persona que yo conozco que más habla de estos temas es Jordan Peterson. Y en un debate con Sam Harris, que es otro ateo convencido, ha hablado de que el ateísmo es el único correcto porque no existe Dios. Y Jordan Peterson, que creo que sí que es algo religioso, de la misma manera que Jordan Peterson dice, que yo creo que es bastante algo religioso, no del todo quizás, porque sí que tiene algún nivel de escepticismo, pero la religión, o por lo menos el 99% de religiones, porque alguna tiene que ser falsa. Si alguna es verdadera, todas las demás tienen que ser falsas. Entonces, casi todas las religiones generan en las personas una sensación positiva, de sentimiento de en mi vida tiene significado, de unión en la comunidad, de un evento no multitudinario, pero sí popular al que va la gente a misa y van a rezar ahí, hacen sus cosas. Eso tiene cierta cantidad de valor, que se está perdiendo con el reciente escepticismo que está ocurriendo en Occidente frente a la religión. Estamos tirando el bebé en el bote de agua. Estábamos tratando de deshacernos del agua sucia y estamos tirando al bebé con ello. Porque no hemos sido capaz de darnos cuenta de que hay algo en la metáfora que es valiosa. El brujo te estaba vendiendo una agua chirri que no vale para nada y tú, creo, la rechazas frontalmente. Yo también la rechazo frontalmente en cuanto a su funcionamiento demostrable científicamente, si evitas el concepto placebo. Pero en la medida en la que el placebo funcione, hay que tener en cuenta eso y no hay que despreciarlo, porque sería violar las limitaciones biológicas que tenemos. No por decirte, sí, yo no tendría que recibir satisfacción por hacer esto, pero si la recibes, creo que te tienes que adaptar en alguna medida. Creo que esto es demasiado cantidad de información que te estoy pidiendo para que me respondas. Entonces, para resumir un poco, creo que es, por un lado, lo que te decía de que si la satisfacción es en última instancia la métrica que tratamos de maximizar, si es que hay una, porque no estoy seguro de eso, quizás sean múltiples las que hay que maximizar y no habría un sarcófago que lo satisfaga, pero en alguna medida un 1% de sarcófago sí que podría maximizar las métricas. Como no es blanco-negro, es un gradiente. En alguna medida tu vida sí que podría mejorar con algún tipo de atajo, como hemos dicho. Y luego, por otro lado, el valor de las metáforas. El placebo existe y en la medida en la que exista tenemos que respetarlo, creo yo. Bien, bueno, respecto al tema de los atajos en relación con la satisfacción, yo creo que la satisfacción no es única. O sea, la satisfacción no es algo que puedas definir. Se puede definir la satisfacción como el estado apacible que recibes después de una acción. Yo la definiría un poco así. Estoy satisfecho en el momento en que mi estado de ánimo es apacible después de considerar que he conseguido un pequeño objetivo. En el fondo, esto es otro placebo.
O sea, quiero decir que es evidente. Si no, el brujo me convence de que algo es así, pero además lo hace con una parte de conocimientos científicos. Yo no lo denosto. O sea, creo que por eso digo que el tema de las plantas medicinales es un tema importante. Pero bueno, pero no es absoluto. Y dentro de la escala de valores científicos está por debajo de la medicina tradicional, medicina que tenemos actualmente. Bueno, esto es así, es fruto de su tiempo. En su tiempo era lo que había y no había más, y era el sumum, pero bueno, hoy día no se puede plantear así. Ese es un debate. Yo desde luego no entro en ese debate no me genera ningún tipo de satisfacción. ¿Pero acaso es compatible? ¿Acaso, no quiero interrumpir tu respuesta, pero acaso es posible demostrar que la literalidad de su argumento es falsa, pero su metáfora es correcta, y seguir derivando beneficios de la metáfora? Sí, yo creo que es perfectamente, debe existir, no hay por qué quitarlo del medio. Genera algunos problemas cuando se hace una contraposición. Es decir, si tú lo consideras como un eslabón más en la cadena médica, aunque sea el primer peldaño, pues no hay ningún problema. Lo que pasa es que la gente lo contrapone. ¿Cuántas personas hay que contraponen? Que no, yo el brujo, el médico no. El médico, como no tiene fama de brujo y como además es un cantamañanas que luego fuma y bebe, que te lo encuentras por ahí de farra, pues lógicamente, y al brujo seguramente también tiene sus problemas, pero como el brujo vive en Burlada y tú a Burlada solo vas a visitarle, digo porque había un brujo en Burlada, yo no le he conocido, pero he oído hablar de él. Bueno, lo que quiero decir con eso es que no hay que contraponer. Y los atajos, pues claro, los atajos tienen que existir, y el efecto placebo es un atajo más. O sea, está claro, no hay por qué. ¿Qué es la satisfacción? A mí me satisface hoy estar teniendo esta conversación contigo, pero ¿eso es el concepto puro de la satisfacción? Esa es la satisfacción de hoy, lunes a las 6 de la tarde. Pero mañana mi satisfacción será otra, y mi satisfacción esta noche será otra, y mañana tendré otra actividad que también me tiene que generar una satisfacción. Pero ¿cómo me genera esa satisfacción? ¿Eso me lo va a dar alguien que me lo va a inyectar con esos electrodos o con ese sarcófago? No. La satisfacción me la proporciono yo a mí mismo. Ahora, cuando me vaya de aquí, mi satisfacción estará en montar en la bicicleta y darme el regreso a casa, o hacer una parada en la plaza para lo que sea, es decir, para tomar un café, que es otro elemento, otra sustancia negativa. Pero eso me va a dar satisfacción, tanta como esta, porque es la de ese momento. Es decir, yo no sería capaz de medir cuantitativamente la satisfacción. Yo creo que la satisfacción se mide cualitativamente. Y se mide cualitativamente no en una escala de preconcebida, sino es resultado de una acción. Una acción o me da satisfacción o no me da, o me da sufrimiento o no me da nada. Bueno, yo lo veo un poco así. Pero ahí estás apelando a incapacidad técnica de definir satisfacción de manera correcta, creo yo. O quizás tengas la sensación de que jamás vamos a ser capaz de definirlo bien. Pero perdona, es que ni tan siquiera estoy seguro de que sea bueno. ¿Definirlo? Claro, porque, a ver, porque no se trata de generar una satisfacción uniforme y colectiva, porque eso ya lo intentan. En nuestra sociedad se intenta mucho buscar la satisfacción uniforme y colectiva. Ahí tenemos, el equipo de fútbol. O eres de un equipo de fútbol o eres de otro. La verdad que no puedes no ser de ninguno. O de las regatas, es igual. O tienes que ser de alguna trainera. ¿Por qué? No sé. Este año soy de una trainera, si es que de verdad me gusta la regata, y el año que viene soy de otra. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser de la misma? ¿Por qué me tiene que dar satisfacción de grupo? No sé. Yo creo que quizás a mí se me escapa el concepto de satisfacción. Yo sé muy bien empíricamente lo que es la satisfacción, y es muy simple, es muy elemental. La satisfacción. A nivel teórico, a nivel filosófico, se me escapa, no controlo, no sé muy bien, ni tan siquiera. Es que además, inicialmente rechazo esa satisfacción genérica,
inculcada. Prefiero quedarme con mis pequeñas satisfacciones. De abrir la ventana cuando hace calor, y que corra un poco de corriente, de mirar al cielo una noche y otra no. Quiero decir que yo lo defino más como eso, ¿no? Pequeños agradecimientos que te da la vida y tu acción en la vida que te generan esa satisfacción, esa tranquilidad. ¿Crees que ha de existir el yin y el yang, los dos lados de la balanza? No existe la belleza si no existe lo feo. No existe la satisfacción si existe la insatisfacción. Por ejemplo, con el ejemplo que has puesto de la ventana, si tienes calor, la satisfacción la consigues precisamente porque has tenido calor. Si no tuvieses calor y estuvieses bien, no conseguirías satisfacción. Entonces, quizás tu conocimiento tú tienes un conocimiento de lo que es satisfacción porque tú sabes lo que funciona en ti, pero quizás no sea articulable. Pero la incapacidad de articular ese concepto de lo que genera la satisfacción no es algo que conciba yo como algo imposible de llegar a conseguir en el futuro con suficiente avance tecnológico. A muchos niveles se ha dicho que jamás íbamos a ser capaces de definir algo en concreto. ¿Qué es lo que genera la vida? Se consideraba que la definición de eso era imposible. Se ha demostrado que ciertos compuestos químicos acaban generando la replicación, el ADN, todo eso. Se ha acabado consiguiendo dar lo que es la definición de lo que acaba generando la vida. Y antes se decía que no iba a existir jamás, ahora lo hay. Se me podrían ocurrir varios ejemplos más que ahora no me vienen a la cabeza, pero sé que existen esos ejemplos de cosas que antes se dijeron que no se iban a hacer y se han acabado haciendo. Sería mucha casualidad si esta fuese la única que no se va a acabar haciendo. Me da la sensación de que no, de que esa definición de satisfacción, si es que requiere de una insatisfacción previa, se acabará sometiendo a la gente a una insatisfacción, te someto a un estrés, a un malestar y luego lo quito para generar esa sensación positiva. Y se podría maximizar eso de alguna manera. Si estás todo el rato pasando calor y luego frío, calor, frío, te generas tolerancia a eso. Habría alguna manera de adaptarse a eso. Entonces, creo que la limitación técnica no es un buen argumento para decir que eso no debe o no va a ocurrir. Porque que sea una limitación técnica que quizás el humano nunca vaya a llegar, te lo compro, puede que nunca llegue, pero a nivel conceptual, en principio, se podría llegar a definir eso. Y creo que este caso hipotético, que se aleja bastante de lo que es la realidad y no tenemos por qué estar cómodos hablando en estos términos, a mí se me ocurre que no tiene por qué haber una limitación a lo que se podría definir. Y en caso de que se defina, creo que la opinión que tú tienes, y creo que comparto bastante contigo, es que de la misma manera que un placebo es una profecía autocumplida, por el hecho de pensar que vas a estar bien, acabas bien, hay que ocurrir lo opuesto. Por el hecho de perseguir o buscar la satisfacción, acabas insatisfecho. Creo que esto es el mismo efecto del placebo. No sé cómo podríamos relacionar las dos. Simplemente he detectado que hay una naturaleza similar y yendo en direcciones opuestas, que es muy curioso porque normalmente no suele ser así. Cuando piensas que tienes fuerza de voluntad, acabas teniendo más fuerza de voluntad que las personas que piensan que no la tienen. Ahí vuelve a haber placebo. Pero ¿cómo puede ser que en la satisfacción sea inverso? No entiendo eso. Bueno, yo creo que el planteamiento en algún momento determinado, pues sí, efectivamente, y de hecho hoy seguro que hay personas, científicos que son capaces de definir los componentes de la satisfacción. Siempre serán estadísticos, porque no creo yo que haya valores absolutos para todos los humanos. Habrá algunos apartados. Bueno, están, ¿no?, la pirámide de Maslow, y hay una serie de... Pero bueno, no creo que... yo desde luego no intento estar en el debate a ese nivel, ¿no? Sino que yo creo que la satisfacción es una consecuencia de tus actos. No debe ser un objetivo. Planteándose, el objetivo tiene que ser la mejora. Que era un poco el tema fundamental. Yo relaciono satisfacción con la búsqueda de la mejora. La satisfacción es una consecuencia. Por eso no sabía cómo definirlo. Decía, es un estado de tranquilidad, de autosatisfacción, o sea, de autocomplacencia. Estoy satisfecho, pues porque estoy tranquilo, estoy relajado, me siento cómodo por haber realizado algo. Es decir, hay múltiples cosas. Yo mismo estoy definiendo dónde está la satisfacción, pero no se trata de buscarla de una manera concreta, sino que igual es un juego de palabras, pero se trata de hacer mejoras, de plantearte mejoras, pequeñas mejoras, que no tienen por qué ser... las mejoras no es una guerra, no es una
no es una carrera continua de mejoras, es mantener las que tengo, que ya significa una mejora, y porque la propia definición de mejora está el mantener, o sea, porque hay que medir, sí, bueno, ya estoy midiendo que no ha cambiado, lo cual no es poco. No ha ido hacia atrás, ¿no? La mantengo. Y además, pues incremento pequeñas cosas en periodos, en largos periodos, o largos periodos para lo que es nuestra vida. O sea, es decir, un año es un periodo enorme en nuestra vida, porque no tenemos muchos años. Tenemos 100 como mucho, o 90 y tantos periodos como ese, y esos se van rápidamente. Bueno, pero es un periodo que no genera el estrés de que no tengo que mejorar hoy mejor que mañana, o sea, porque hay muchas veces que decimos, ¿no? La frase, ¿no? Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Bueno, yo creo que eso genera un estrés de objetivo, de satisfacción, que no me parece razonable. Eso, bueno, puede servir para actuaciones de élite, de competición, que bueno, que por otro lado están muy valoradas socialmente, o objetivos, no sé, menos positivos que la competición. Pero desde luego, no sé, pues estaba pensando, ¿no? Pues si tienes que salir de la cárcel y tienes que hacer un agujero para salir, pues igual sí tienes que pelearlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, como un ejemplo estúpido, pero desde luego en la vida normal, en nuestra vida normal, que no tenemos que salir a cazar cada mañana y no ser cazados, efectivamente los objetivos de mejora que nos pueden dar satisfacción son mucho más relajados y mucho más simples. Creo que esto que estás diciendo se relaciona de una manera muy profunda con el comentario que has hecho antes de que la satisfacción no es algo cuantitativo, sino cualitativo. Hay una frase con la que estoy bastante de acuerdo, que es que cuando una métrica se convierte en el objetivo, esta métrica deja de ser útil. Porque con todas las métricas tú puedes falsearlo. Imagínate que tú me tienes contratado, soy el contable, o yo qué sé, eres un inversor de una empresa y yo soy el contable, estoy aquí gestionando las cuentas. Yo soy capaz de ocultar un coste en un sitio que tú no lo vas a ver, o que preveo que no lo vas, o que el inversor medio no lo va a ver, para tratar de hacer que la métrica que ellos tienen, que es el ingresos, por ejemplo, aparente ser mayor. Si esa métrica no se hubiese descubierto en primera instancia, los ingresos serían una fiel representación de lo que es la realidad. Ya no lo es. ¿Por qué? Porque la empresa coge deuda para comprar productos, venderlos casi con ningún margen, con tal de maximizar la cantidad de ingresos que se tiene. Y esto ocurre con cualquier cosa. Tú me dices, tienes que hacer 50 flexiones, ¿vale? Si solo mides la métrica de flexiones, de 50 flexiones, te las voy a hacer de la peor forma posible. Y si me dices, no, 50 y con buena forma, ¿vale? Con ayuda mecánica de una máquina. No, vale, sin máquina, ¿vale? Pues seguro que puede haber una manera de trucarlo otra vez. Da igual cómo lo definas, no hay una definición que pueda ser precisa o suficientemente precisa como para que no acabe ocurriendo lo que Nick Bostrom hablaba. Es un filósofo, escribió un libro que se llama Superinteligencia, el caminos, peligros hacia una superinteligencia, una inteligencia artificial. Hablaba de que no hay una métrica que se pueda utilizar para maximizar ningún objetivo. Bueno, ese objetivo en concreto sí, pero en general la satisfacción del bienestar humano a largo plazo, el desarrollo correcto de la humanidad no va a ser generado con ninguna métrica que tengamos. Y él ponía el ejemplo de que a una superinteligencia artificial tú le dices, maximízame esto. Y ocurriría lo que hay un ejemplo muy típico entre esta comunidad de inteligencia artificial, que es que si tú tratas de maximizar una cosa, como por ejemplo clips de papel, para el papel, la inteligencia artificial se pondría a maximizar la cantidad de clips y no haría otra cosa. Y convertiría toda la masa en la Tierra y en el sistema solar y en la galaxia y en el universo en clips. Acabaría haciéndolo. Si es que tiene capacidad suficiente, pero vamos a asumir que la tiene. Cualquier otra métrica ocurriría exactamente lo mismo. No hay nada que puedas decir en concreto, esto es lo que es necesario para todo. Sí, puedes necesitar un poco más de clips ahora. Consígueme 50 clips. ¿Pero qué 50 clips? ¿De qué tamaño? Defínelo. Vale, de ese tamaño, de estas condiciones. ¿De dónde lo saco el material? De este sitio. Vale, ¿de qué manera lo saco? De esta manera. Vale, ¿en cuánto tiempo? En este tiempo. Y vas a seguir teniendo cuestiones que no van a ser resueltas si es que no es respondido por un ente biológico que te intuitivamente comparta contigo los deseos y las ambiciones para que la clave.
Yo a ti te digo, por favor, pásame el vaso. Hay muchas cosas que se están asumiendo como implícitamente. Me lo podrías acercar a la velocidad de la luz, no es lo que quiero. Me lo podrías acercar de aquí a 10 años, no es lo que quiero. Me lo podrías acercar roto en una configuración distinta de las moléculas, tampoco lo quiero. Y tú intuitivamente has percibido exactamente lo mismo que yo estaba tratando de articular. Eso me parece una maravilla. Y no lo apreciamos. Bueno, eso es consecuencia de nuestra educación y de nuestro acervo cultural. El ejemplo del vaso es perfecto. O sea, basta con decir acércame el vaso y yo ya sé que lo quieres relativamente rápido, pero bueno, de forma que lo puedas coger y yo lo tengo que trasladar sin darle la vuelta y sin aplastarlo. Quiere decir que hay una serie de cosas que están claras, ¿no? Y sin derramarlo, qué demonios, porque lo que quieres es su contenido, no quieres el vaso probablemente. Sí. Bueno, entonces está claro que cualquier métrica es engañosa en cualquier procedimiento. O sea, es que ¿cuántos libros lees al mes? Bueno, pero ¿de cuántas páginas? ¿Y qué dificultad tiene la lectura de esas páginas? Y no me sirve. No, es que yo leo un libro a la semana. Bueno, no sé, ¿qué es una novela de Estefanía, de vaqueros, o es de Corín Tellado, o es un libro científico con 18.000 datos? Bueno, no sirve. O sea, está claro que la métrica es muy engañosa. Hablando de dinero, por supuesto, porque además siempre el dinero siempre aparece en algún otro sitio que no tenía que estar. O sea que todavía es peor. Pero bueno, en cualquier actividad. He dicho lo de la lectura, ejercicio físico. Pues efectivamente, voy a hacer flexiones. Bueno, ¿hasta dónde voy a doblar el codo? O sea, pero por eso la satisfacción de esas métricas tiene que ser en el entorno del vaso. Tú y yo nos hemos puesto de acuerdo con el vaso y nos tendríamos que poner de acuerdo con las flexiones. Y la métrica de las flexiones tendría que ser la que definimos, pero la definimos porque o lo hacemos juntos o establecemos tenemos un conocimiento previo de ese movimiento simple de lo que supone, ¿no? Entonces, y la satisfacción nos va a venir de cumplir esa métrica que es engañosa, pero que no es engañosa en la corta distancia, es engañosa en lo genérico. Y bueno, pues aquí tenemos, bueno, en el mundo deportivo se miden 18.000 cosas y se escapa alguna, siempre se escapa alguna. Y por eso se va perfeccionando la medición y se mide el viento. Bueno, pero a veces no se mide. ¿Qué viento es el perjudicial? Siempre, al final, todas las técnicas tienen un límite, que es el que es en cada momento, pero yo creo que lo beneficioso de todo eso es el acuerdo entre las personas a la hora de establecer unas normas y cumplirlas. Para eso hay que previamente tener un trabajo de homogeneizar el lenguaje y la comprensión de las cosas. No sé, no se me ocurre. Yo desde luego soy muy, muy malo a la hora de establecer debates genéricos. No me he ejercitado nunca en eso. Sin embargo, en temas más concretos, pues bueno, yo tengo los conceptos, creo, y las ideas bastante claras, ¿no? Entonces, el tema de los clips, pues efectivamente es una aberración más como otra cualquiera, ¿no? Sin embargo, el ejemplo del vaso pues, está muy bien. El tema del sarcófago, pues a mí me parece pues lo mismo, otra aberración. Otra métrica que se ha satisfecho de manera incorrecta. Que es que además no creo que vaya a generar, porque la satisfacción está en lo que bien has mencionado antes, en la parte que se genera por una insatisfacción. Entonces, bueno, una insatisfacción, quizás no solo una insatisfacción, sino una percepción de una necesidad. Lo primero que tienes que tener a la hora para poder mejorar es percibir una necesidad, que no tiene por qué ser grande, o percibir una imperfección, o percibir un deseo. Es que no sé muy bien si es deseo, si es imperfección,
o es insatisfacción, pero son siempre establecer un objetivo. ¿Y cómo estableces un objetivo? Pues solamente porque tengas un análisis, una reflexión que te diga que eso puede ser un objetivo. Yo creo que los sentimientos son ambiguos a propósito. Bueno, quizás no a propósito porque no se hicieron con esa intención, pero los sentimientos clavan la métrica. No hay métrica que pueda ser violada con un sentimiento. Bueno, quizás sí, si te dices... Porque si eres capaz de definir lo que es estar bien o sentirse a gusto o estar feliz, si lo defines, lo machacas. Pero mientras que no esté definido y sea una cosa ambigua, que no es un punto, es una nube de polvo en el aire que no puedes apuntar en ningún punto en concreto donde esté, pero es un concepto abstracto que lo entendemos porque estamos biológicamente predeterminados para poder hacerlo, en la medida en la que haya cosas que estén definidas de esta manera tan abstracta y sin ser capaz de puntualizar en ningún punto lo que es, vamos a ser capaces de tener la interacción que yo te he dicho de pásame el vaso y que se haga de manera correcta. Y yo esto lo quería atar con, ¿sabes qué? Un átomo interactúa con otro, colisiona y es más o menos predecible lo que podría ocurrir sin meternos en temas de física cuántica que lo distorsiona completamente, pero tampoco es que no quiera ser riguroso a nivel físico, simplemente un caso hipotético. En caso de que la física cuántica o que se podría sobrepasar eso y que podríamos hacer una perfecta simulación de lo que es cómo interactúan dos partículas, extrapolando esto a un nivel más, tu cerebro está compuesto de partículas. Si la velocidad del tiempo es 1 segundo por segundo, vale, pues ¿qué pasa si tenemos capacidad de computación suficiente como para y información suficiente como para saber, 1, dónde está cada una de las moléculas dentro de tu cerebro y 2, cómo computarlo? No solamente necesitas la información de dónde están las partículas, sino capacidad de cómputo. Si se tienen esos dos factores y se hace la simulación, el límite es físico en cuanto a la velocidad a la que quieres correr esa simulación. Y no tiene por qué haber deterioro físico. El deterioro físico lo eliminas con algún factor, puedes tocar para que vuelva al estado previo con los conocimientos nuevos. Se podría poner a un Santi que estuviese viviendo a 1.000 millones de años por segundo, estudiándose absolutamente todas las bibliotecas del mundo, memorizándolas, leyéndose cada uno de los libros 100 veces si es necesario para poder tener conocimiento, consiguiendo 800 premios Nobel por día. Unas métricas absurdas. Esa persona, esta simulación hipotética de un cerebro tuyo, sí entendería a la perfección a lo que me estoy refiriendo cuando digo pásame el vaso. Estamos consiguiendo manipular la métrica de una manera que, saltándonos la limitación previa que decíamos, tú entiendes lo que es pásame el vaso, la inteligencia artificial no, ¿vale? Y esta otra inteligencia artificial, que sea tú, literalmente, no puede ser, no es distinguible, pero acelerada 1.000 millones de veces, que es capaz de, y no tiene una esperanza de vida, es infinito, y tiene, mientras que se tenga energía suficiente. ¿Acaso eso no maximizaría una métrica de manera correcta? ¿Qué pasa? ¿Que violar la velocidad a la que va el tiempo acabaría con la métrica también? Quizás me pierdo un poco en el debate, pero yo sería más práctico en el tema. Bueno, ¿y para qué? Para conseguir premios Nobel, avances científicos a una velocidad que no se podía antes. Pero, ¿y de qué nos sirve? Diríamos, esa velocidad. Es decir, ¿de qué? O sea, ahí yo creo que en esa búsqueda de la, no diría la perfección, sino de la ampliación de los conocimientos, tendríamos la humanidad tendría una serie de ventajas, recuperaría una serie de retornos muy, muy, muy importantes, pero tendríamos la misma velocidad o tendría esa sociedad futura la misma velocidad a la hora de aplicar esos retornos en el conjunto de la humanidad, o sería exclusivamente aplicable a ese cerebro Santi superacelerado. Yo creo que probablemente sería exclusivamente para esa persona o esa élite exclusivamente. Entonces yo creo que eso ya de por sí elimina mi interés por el tema. Creo que bueno, vivimos en una sociedad imperfecta, 100%, bueno, 100% no, pero 80% imperfecta, pero es la que tenemos. Y es que además es donde creo que tenemos que encontrar nuestra satisfacción, porque como la busquemos fuera de ella, yo creo que estamos errando. Has puesto muchos ejemplos antes, has hablado de la religión, has hablado del efecto placebo, y bueno, pues todo ese tipo de cosas son válidas
cuando hay una deficiencia. Cuando tienes una deficiencia, yo valoro que existan esas cosas cuando tienes una deficiencia. Cuando no tienes una deficiencia, esas cosas no sirven más que para a veces generar esa deficiencia. Es decir, si yo necesito autoconvencerme de algo relativamente irreal, utilizo el placebo, utilizo la religión, utilizo la creencia en no sé qué, en la afición futbolística, la afición política, lo que sea. Y todo eso me sirve para salir de una situación imperfecta. Pero si no tengo esa necesidad y me la creo o me la crean, al final me hacen imperfecto. Entonces, esta es la sociedad que tenemos. Entonces, tenemos que vivir con ella, con sus defectos y encontrar satisfacciones en ella. Lo otro, diríamos, la perfección científica, la gran evolución, esa irá viniendo, pero no está en tu mano conseguirla, no te va a dar satisfacciones, por lo tanto, dedica tus esfuerzos a aquello que te va a dar algún retorno. No, cuando hablo de retorno no hablo de retorno económico, sino un retorno, como quieras, energético, emocional, económico también, ¿por qué no? O sea, quiero decir que... Una pata más de la mesa. Eso es. No hay que... Retorno económico, sí, claro que también. Que en esta sociedad necesitamos el dinero para vivir. Por mucho que sea una sociedad muy acogedora y muy pensada en satisfacer las mínimas necesidades, sobre todo de los más débiles, hacer cobertura a los más débiles, aun y todo, lo mejor que te puede ocurrir en esta sociedad es no necesitar ninguna cobertura social. Eso ya de por sí es lo mejor. Luego, si además tienes otras mejoras, mejor. Pero por lo menos vivir sin necesitar eso ya de por sí es un logro. Entonces, yo creo que huyendo del planteamiento filosófico, por mi propia incapacidad, no digo que no sean debates que puedan resultar enriquecedores, a mí se me escapan. Yo los rechazo quizás por esa incapacidad de reflexión, pero también por otro lado porque considero que no van a aportar de forma generalizada a la humanidad. A mí el que vayan a la Luna estos 4 payasos que van a ir ahora en un viaje privado y tal, la verdad es que tiene una parte... he dicho payasos, ya me he descubierto en el planteamiento, es decir, considero que van más por satisfacer un ego, porque tienen los medios para poderlo hacer, que por el hecho de hacer de verdad un avance científico para la humanidad. Pienso que harán algo también, o sea, aprovecharán los equipos técnicos y científicos que estén detrás apoyando eso, aprovecharán para que estos hagan también un poco de conejos de indias, no solo de elementos públicos que aparecen ahí, pero me parece que hay una distorsión ahí, ¿no? Es como el viaje fuera de la atmósfera de hace poco de ciertos magnates, pues creo que son cosas que, bueno, pues que son que van un poco en esa línea de que es el único camino, además, que se puede encontrar para financiar ese tipo de actividades que hablábamos antes de la supercomputación, del supercerebro y tal. Solo tendría sentido si gente como esta apoyara financieramente, por supuesto, para conseguir otro tipo de objetivos. Pendemos de un hilo, porque eso no acaba ocurriendo. La receta para una bomba nuclear no es meter 1 kilo de arena en el microondas durante 10 minutos. ¿Qué ha hecho que no sea así? Nada. Ha tocado, la naturaleza es así. No es esa la receta. Si lo hubiese sido, estaríamos extintos. No habría una manera de obligar a la gente a que no tuviese el equivalente a un microondas en su casa y que simultáneamente ponga arena durante 10 minutos dentro, porque es imposible, no se puede hacer. Pero el comentario que has hecho de que estas personas están yendo al espacio y te parece como algo cualitativamente distinto de lo que hacemos nosotros, yo creo que no se distingue cualitativamente en absoluto de lo nuestro. Hay un libro por Will Storr que se llama El juego del estatus y de manera convincente demuestra que en última instancia, por motivos biológicos, claro, como casi todo,
o como todo, la búsqueda del estatus es fundamental en el humano. Y tener la sensación, en última instancia, el estatus es la percepción de que tu entorno te valora y que te considera alguien de valor. Eso se consigue de múltiples maneras. En todas las sociedades hay juegos de estatus. En algunas es cultivar la patata más grande posible, que luego hace falta llevar 4 hombres, utilizar 4 hombres para llevarla. Sí. En otros ¿Y es incomestible? Sí, eso es, que no te vale para nada luego, que se pudre o que no vale ni para comer. Y en otras sociedades, como la nuestra, es tener el Ferrari. O, en un nivel aún más opulento, ir a la luna. Eso no se distingue de las cosas de las que yo derivo estatus. Yo quizás me considere que yo consigo estatus a base de estar en forma, de ser útil para la sociedad, de sentir que la sociedad, la gente en mi entorno está valorando lo que yo hago porque de alguna manera eso hace que estén mejor. Eso es en última instancia el estatus, que lo puedes ver de 2 perspectivas, por una el absoluto inútil maximización del ego, pero también es en última instancia yo creo el ego y el estatus que van muy de la mano, la búsqueda del estatus y el ego en la satisfacción de las necesidades ajenas. Esas personas que están haciendo eso quizás estén haciendo el equivalente a yo si me pusiese un cinturón de Gucci, estoy derrochando, yo qué sé, 500, 200 euros en hacer algo que personalmente no haría porque no considero que es una inversión racional, pero en última instancia sí que conseguiría esa sensación en el entorno de, hostia, qué persona más rica eres. Claro, ese comentario solo lo conseguiría con las personas que tengan un desarrollo más simple, con niños de 13 años o adultos que no valoren cosas que valoren las cosas más elementales, pues señalización de tenencia de un cinturón de Gucci. Exactamente lo mismo. Varias órdenes de magnitud por encima, 6 o 7 órdenes de magnitud por encima, es lo que tienen estos hombres. No es muy distinto. Solo se distingue de mí en términos de dinero. Tienen 6 o 7 ceros más en la cuenta bancaria que yo. Pero si fuese por cualitativamente, no nos distinguen nada. Los dos tratan de buscar exactamente el mismo objetivo que yo. Entonces no creo que sean personas que estén haciendo algo diferente cualitativamente. No sé qué opinas sobre este punto. Bueno, yo creo que el ego y el estatus, bueno, pues van de la mano. Y de hecho, hoy mismo viene en la prensa, hablan de los yates, no sé en qué puerto, si era en Málaga o dónde era. Estaba el yate de Rafa Nadal, donde había pasado, bueno, de su propiedad, que era el más sencillo de todos, pero por supuesto fuera del alcance de cualquiera de nosotros. Y estaba también el yate, creo que mencionaban el de Amancio Ortega y el de su hija, que creo que son 2 diferentes, y algún otro que alquilaba el yate por una barbaridad de dinero, 100.000 euros a la semana o alguna exageración de esas, o más, que no me he quedado con las cifras. Bueno, ahí está el ego y el estatus de esa gente, está ahí. Y es un ego y un estatus que no aporta nada a la sociedad. Dirán, sí, tienen 10 tripulantes, 10 salarios, 10 familias que viven del yate y tal, pero eso no es el objetivo del yate. Estoy de acuerdo. Como tampoco lo sería mi cinturón de Gucci. El tema yo tengo que decir que Amancio Ortega tiene otras actividades también, ¿no? Creo que ahora son, bueno, aunque alguna gente no las considere, yo creo que cuando se gasta unos cuantos millones de euros en aparatos de oncología y los regala a la sociedad, yo creo que pues ahí sí hace una labor que va a favor de su estatus y de su ego, pero bueno, pues que es positiva. Alguno dirá, no, es porque tiene. Bueno, claro, por eso lo hace. Si no tuviera, no lo haría. Pero bueno, eso lo hacemos todos, ¿no? O sea, quiere decir que Hacienda somos todos, pero. Y es él también, pero yo también, pero. A que no se enteren ahora. Pero esa es una realidad. Si no lo puedes hacer, pues no será porque no te apetece, ¿no? Quiere decir que todo nuestro compromiso social tiene mucho de compromiso, pero también tiene algunos agujeros. El tema del ejemplo del viaje espacial, pues efectivamente está financiado por elementos privados, por capital privado, con lo cual hay un interés privado y bueno, pues tiene una parte positiva, y es que si solo se hiciera para llegar, coger un poco de polvo y volver de la Luna, pues probablemente no aportaría nada. Pero si se realiza algún otro tipo de actividad, pues bueno, va a redundar en un beneficio
tanto como el que lo pueda hacer un gobierno o un ejército, que también van a buscar un interés particular. Con lo cual, bueno, yo lo he denostado porque es una novedad, porque muchas veces se queda, pues como en el viaje fuera de la atmósfera, en pura fachada, ¿no? No aporta nada más. El viaje a la Luna probablemente aporte más cosas. Confío en ello. Ese argumento se podría utilizar con casi todas las cosas que se han hecho en la historia. El científico que demostró... No creo que era... Sí que creo... Vale, sí. Me acuerdo ahora que sí que creo que era un científico, no estoy muy seguro. Demostró, no me acuerdo tampoco el nombre, demostró la existencia de las bacterias y recomendaba a los médicos desinfectar los utensilios antes y después de haber operado a alguien. Se mofaba la sociedad de él. Decían, ¿qué vas a decir? Si no veo nada. Aquí no hay nada. Y acabó en un geriátrico. Porque en un centro psiquiátrico, porque estaba mal de la cabeza por todo el rechazo social que había recibido, le había afectado de una manera que acabó mal. Y luego se acabó demostrando que él tenía razón y que gracias a él se salvaron miles de vidas. Quizás algo parecido esté ocurriendo. No podemos tener absoluta certeza de que no está ocurriendo lo mismo con los viajes a la Luna. Y si es este tipo de emprendizaje de Elon Musk, estos ricachones, el que va a permitir que la especie humana no se extinga cuando el Sol deja de existir en 2.000 millones de años. Esa es la esperanza de vida que tiene. Si eso, en 2.000 millones de años el Sol ya va a explotar, se va a expandir y vamos a dejar de tener una fuente de calor. Eso va a generar 100% la extinción del humano, o un asteroide que pueda colisionar con la Tierra podría generar la extinción de la especie humana. No se me ocurre a mí una manera de evitar esa extinción de manera a más largo plazo. Claro que luego acabará ocurriendo la muerte de calor del universo, pero eso es un tema completamente distinto. Lo que yo digo es que en el corto plazo puede redundar en un beneficio que no es previsible en el corto plazo, por lo que yo abogaría por una humildad casi infinita de decir, pues es que aparentemente no es rentable, pero ¿y si ese chico comprándose el cinturón de Gucci ha hecho que los márgenes de Gucci sean suficientemente grandes como para que contratara un nuevo sitio de bangladesíes, de personas de Bangladesh, para que alguno de ellos tenga dinero suficiente como para financiarse sus estudios y ser el nuevo físico que descubra la teoría general de la unión entre la teoría general de la relatividad y la física cuántica? ¿Y si ese es el que lo va a hacer? Pues en principio lo veríamos como una absoluta basura, hasta que de repente aparece ese tío y te dice, lo hice gracias a que abrieron esta fábrica, que no lo iban a abrir por ningún motivo, lo abrieron justo por la última unidad que se vendió. Y fue en alguna medida atribuible a ese chaval. No sabemos si un ejemplo similar va a ocurrir a otro nivel con otra cosa. Yo no me atrevo a decir nada, que luego sí lo digo, pero a este nivel racional, cuando estoy concienciado sobre el tema, me doy cuenta de que, hostia, ni soy capaz de definir la métrica, ni nadie, soy consciente de que nadie sería capaz de definir la métrica correcta, y creo que la única cosa correcta que se podría hacer ahora mismo es la humildad casi más absoluta posible. No se me ocurren... Bien, cualquier tipo de actividad humana, siempre que sea positiva, que no vaya en contra de, directa, diríamos que no le puedas poner aspectos negativos más allá del dinero y el tiempo. Quiero decir que, pues bueno, los ejemplos que hemos puesto de los yates, bueno, ¿qué tengo que decir? No tengo nada que decir. Quiero decir que ahí se supone que es su dinero, que se lo han ganado en diferentes proporciones a las que se ganan el dinero, nos ganamos el dinero el resto de los humanos, pero bueno, en cualquier caso no lo han robado. O sea, ha sido consecuencia de un esfuerzo, de un trabajo, de una actividad propia, y bueno, pues se lo gastan de la manera que mejor consideran. Y además puede haber cualquier consecuencia positiva, efectivamente. O sea, nosotros hemos nacido porque hubo unos progenitores que decidieron tenernos. Y bueno, ellos no obtuvieron ningún beneficio por ello directo, pero bueno, luego lo habrán tenido o no, pero es consecuencia de nuestra propia existencia. Quiero decir que hay una consecuencia de sus actos. Y con esto y con todo, ¿no? Ocurre eso. Lo que está claro que lo desechable es aquello que va en contra de otros humanos o del bienestar de otros humanos. Bueno, hay muchos ejemplos de eso, ¿no? El descubrimiento de América. Que el descubrimiento de América
no es descubrir la Tierra, sino cargarte a todos los habitantes originarios. Eso ha ocurrido desde el norte hasta el sur de América. Bueno, de América y de Oceanía y de muchos otros sitios. Y al final lo valoramos como positivo a nivel global. O sea, es decir, supuso, o sea, siempre hay en los grupos humanos siempre hay un componente egoísta muy, muy importante. O sea, lo consideramos positivo porque nuestros antepasados salieron de muchas penurias a cuenta de aquello, pero bueno, eso mismo lo estoy planteando como poniendo en entredicho lo que acabamos de decir, pero bueno, a la larga ha sido positivo. Respecto al futuro del ser humano, yo creo que a estos efectos, a estas mediciones estelares de los 3.000 millones de vida del Sol y tal, yo creo que no tenemos futuro. O sea, yo no me creo que vayamos a sobrevivir. Hoy no me lo creo. Que dentro de 2.000 millones de años no sé lo que pensarán los habitantes de esta Tierra, si existen, si se parecen en algo a lo que somos nosotros ahora. Que la vida no ha tenido siempre la misma forma. Ahora conocemos la vida tal y como la conocemos, el ser humano como lo conocemos ahora. ¿Cómo va a ser en el futuro? Sin necesidad de cibernética. O sea, ¿cómo va a ser el propio ser humano por su propia evolución, ¿no? Por el crecimiento de su cerebro, por el crecimiento, la mejora de sus prestaciones motrices, etcétera? Bueno, ni idea. La necesidad de oxígeno. Porque, vamos, ¿por qué tenemos que necesitar el 21% de oxígeno en la atmósfera? Igual resulta que el futuro con el 10% es suficiente. ¿Por qué no? Existe vida con el 10%, casi con el 0,0001%. Me gustaría saber, para terminar, ya si estás de acuerdo, ¿cuál es tu opinión sobre la definición que tengo yo sobre sabiduría? Y también quiero hacer un comentario al respecto. Y luego después, ¿te parece? Me das tu opinión. Yo creo que la definición correcta de sabiduría es saber las consecuencias de tus actos a largo plazo. El conocimiento de las consecuencias a todos los plazos, eso es sabiduría. Si tú sabes que este cigarro es lo que va a acabar causando la adicción, el decir que no es sabio. Es la corrección de los actos a todos los plazos, a infinito. Lo puedes extrapolar a infinito. La definición objetiva y que no es tan tangible de la sabiduría que yo tengo y que creo que es la correcta, pero no es extrapolable al infinito por lo que tú has dicho y creo que tienes bastante razón. Y de ahí mi comentario que quería hacer, que es que no vale para nada estar hablando de métricas de las cantidades que estamos hablando de 2.000 millones o 3.000 millones de años de esperanza de vida que tiene el Sol, porque lo que acaba generando satisfacción en nosotros en gran medida no es hacer esos cálculos de qué esperanza de vida tiene el Sol, qué esperanza de vida tiene el universo. Te lo digo si quieres, es 10 elevado a 200 años. En 10 elevado a 200 años ninguna partícula volverá a interactuar con ninguna otra partícula porque están todas separadas. Ocurrirá lo que se llama la muerte y calor del universo. ¿Para qué me sirve pensar en eso? Y que toda la energía toda la materia se va a descomponer en energía, como la fórmula que dijo Einstein de E es igual a mc cuadrado. Todo se va a hacer eso y acabará ocurriendo la entropía absoluta. A mí, ¿para qué me sirve pensar en eso ahora mismo? No me vale para nada. Quizás ese pensamiento sea inútil y no debería ser perseguido. Entonces, esa definición de sabiduría quizás tendría que haber sido limitada a no una cantidad concreta de años, sino un margen de... Pues quizás el tan largo plazo no es correcto, sino vamos a hablar de un corto, medio, largo plazo que sean máximo 100, 120 años. Eso es lo que importa realmente ahora. Bien, el concepto de sabiduría yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Es poder conocer y poder valorar, poder tener una percepción de las consecuencias de mis actos actuales. Y entonces, en la misma medida, yo no puedo aspirar a que mi sabiduría sea eficaz a un largo plazo. Yo creo que 100, 150 años, no sé, yo casi diría que menos. O sea, que por la evolución que ha tenido la sociedad en la que vivimos, que es sobre los parámetros en los que nos basamos, porque esta conversación en una aldea de Nigeria probablemente tendría otro cariz, otro contenido, ¿no? Y estamos hablando del mismo día, del mismo mes, del mismo año, pero con un contexto social diferente. En esta sociedad nuestra, la evolución en los últimos 50 años
ha sido bestial a todos los niveles. No solo tecnológicamente, sino en la percepción de la realidad que nos rodea y las amenazas que tenemos. Entonces, hablar de 100 o 150 años yo creo que es excesivo. Hoy día tenemos el tema del cambio climático y estamos hablando de 2050. De 2030 y 2050. Estamos en el 22. O sea, en tu caso, son objetivos totalmente alcanzables. Entonces, bueno, yo diría, vamos a centrar la sabiduría en este plazo. Quizás, si podemos algo más, pero la sabiduría se empieza a diluir, empieza a tener poco de sabiduría en la medida que avanzamos, porque elementos que vamos a tener para medir otros parámetros no los tenemos hoy. Es que además ni sabemos qué parámetros son. O sea, hace 50 años no se medía el CO2. O sea, el CO2 sí. Nosotros ya nos enseñaban que el aire era una mezcla de nitrógeno, el 40%, 21% de oxígeno, o 70% de nitrógeno. Yo no me acuerdo de todos los valores, pero ya nos daban un valor y ya incluían el CO2, ¿no? Pero bueno, no cabe duda que no existía la información de otros valores, ¿no?, que puede existir en estos momentos, ¿no?, como el agujero de ozono. El ozono yo lo he aprendido hace menos tiempo, mucho menos tiempo, ¿no? Entonces no se valoraba el ozono. A mí no me enseñaron nunca el ozono en la universidad, lo he aprendido después. Entonces quiero decir con eso que la sabiduría se empieza a diluir en cuanto careces de ciertos parámetros que luego van a ser fundamentales. Y totalmente de acuerdo en que tenemos que centrarnos en plazos más concretos. Y eso en el tema genérico. Y en el tema genérico digo de sociedad, pero es que en el tema personal yo creo que los plazos son también mucho más cortos. Tengas la edad que tengas. O sea, desde luego cuando tienes toda la vida por delante para realizarla, pues no cabe duda que los plazos son más cortos que los que puedas tener ya cuando tus objetivos vitales se van reduciendo, porque bueno, pues se van reduciendo por propia evolución natural, ¿no? Tú te planteas crear una vida cuando la tienes por delante, pero cuando ya la mayor parte de la vida la tienes por detrás, lógicamente los objetivos son diferentes. Entonces yo creo que la sabiduría hay que aplicarla a elementos muy cercanos, muy, muy, muy cercanos.